¿Empezamos? Dale. No, un audio más, dijo Connie. Un audio más, ok, dale. Son menos 20 ya. Gorrudo. Hola. ¿Qué dijiste? Amorín, tampoco te mira da el que primero sí. de mayo que el Incucay te llega a ver ese lomo y a ver el trasplante que hace, ¿no? No. Che, ¿dónde es eso? Me gusta mucho. Hermoso, hermoso. ¡Qué belleza! Qué lindo empezar el ¿Será año el así, la sur? puta madre. El olor a... Asado de leña. Ah, No, asado, sí. no. ¿A qué? A leña quemada. Ah, pensé que Y ibas a ir por bueno. otro lado. No. Esperaba más de vos, la verdad. ¡Qué Se fantasía! siente hasta acá, qué lindo. No. Bueno, no, listo, perfecto. ¿Cómo andan? Sí. Bueno, creo que acá les podemos dar una mano en Miramar. Son unos 50 kilómetros más. Che, Es un municipio ey, peronista, estaría bueno que de vez en cuando Totalmente. vengan a jugar de local. Hermoso. Imagínate que Miramar. está recreo, así que nada, tenemos ahí por ahí balneario, podemos ver qué se puede conseguir de canje de alojamiento. Ay, Nada, bueno. che. tenemos un poco aceitado con las compas. La situación por ahí podemos sacarlo, si te sirve. Obvio. avisamos. Obvio que Nosotros sí. podemos hacer todo tipo de contenidos. Connie, ¿estás habilitada a responderle a este oyente a ver qué podemos armar? Hola, acá Qué Marquetense. divertido. Bueno, si no consiguen lugar, les armo el garage de mi casa, unos colchoncitos en el piso. Bueno. Sí, igual no está mal, ¿eh? Lo mismo que Son Hostel. bienvenidazos, ¿eh? Ustedes entienden que ¿O no? Olga, Luzu, Bueno. No te creas, ¿eh? No te creas que el hospedaje de Olga y Luzu... Ojo. pero yo soy el Nati J de esta radio. Bueno, Nati J probablemente esté durmiendo mejor que nunca. Ay, qué fuerte. Bueno, Hay que escuchar. pero está bien, no descartemos tan rápido el garage. Me gustó la buena onda de Miramar. El de A mí me Miramar no gustó estuvo mucho mal. Miramar. Me Es gustó, Pasa de me 50 gustó. kilómetros Hermoso. más, ¿no? ¿Qué tiene? Sí. Es Está un bien. toque. Es un toque, sí, puede ser. No, puede y ser. es re lindo, Es espectacular sí. Miramar, es muy lindo. Sí, Y sí, está sí. el bosque energético. Yo además todos estos días me estuve quedando en una quinta en Escobar y fui y volví todos los días. O sea, me hacía como viajes a Mar del Plata todos los días, entre ida y vuelta. Porque no quería dejar a Cuba sola, pero no tuve con quién dejar a Cuba, pues de golpe Milito resulta que creció y vive solo y ¿Cómo tiene que una Milito vida. vive solo? entonces ya no le puedo dejar la casa a Milito y nadie puede quedarse en mi ¿Sabes casa. que sí? Entonces tuve que ir y volver todo el tiempo para ver a Cuba. Yo conozco gente, ¿Que cuida casas? Sí. Es un gran trabajo cuidar casas en verano, ¿eh? Conozco gente Es que un necesita. lindo curro cuidar casas en verano. Tuvimos la misma conversación con mis amigas, estamos grandes. O sea, necesitamos gente Claro. más joven a la que le sirva Exactamente. tener una casa sola. Exactamente. Bueno, Lo que extrañaba de esto. Sí. Sí. Ah, míralos. Y miren quién vino. Feliz año. Miren quién se suma Llegó a la la mesa. información. Llegó la información, ¡Qué señoras y mujer! señores. Leticia Martínez está con nosotros. Vamos, Sí. Leti, todavía. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Me dijeron entrar en silencio y casi me caigo. No sé si se escuchó el ruidito No, que no se escuchó me, nada. me la di contra la pared. ¿Te cagó a pedos Connie antes de entrar? Decilo No, ahora. no. Ok, perfecto. Bueno, ¿todo bien, Leti? Como se puede. Vamos a Yo empezar por la planificaba parte- enero muy tranquilo. Vamos a empezar por la parte relajada Ok. del programa que tiene que ver con, en lo personal, cómo empezaste el año. Bueno, Saquemos el contexto y demás. sí. Pasa que me atravesó el contexto, porque No. en Oh. realidad enero yo tengo un par de programas menos. Entonces dije, bueno, va a ser un enero donde voy a tener fines de semana sin trabajo, Claro. un poco más relajada para hacer, no sé, avanzar, por ejemplo, en los tesis. proyectos o trabajos que tengo que avanzar en Claro. la maestría, entre otras cosas, pero bueno, estaba primer fin de semana libre, embragado, y como saben, pasaron cosas que, nada, Te volviste. desde que pasó todo lo que pasó, trabajando. ¿Tu plan era volver? No. Sí, iba a volver, pero la Poquito idea más. era estar tirada en la pileta Tranqui. al sol embragado y Claro. algo que no pude hacer. Pero bueno, nada, bien. Bien. Todo bien. Perfecto. Ah, Bueno. Leti, de las pocas que venía insistiendo con la agenda Estados Unidos-Venezuela hace mucho Sí. tiempo, insistiendo aparte con, digamos, una perspectiva de, che, me parece que esto no es pura habladuría de Trump, sino que está pasando a mayores, ¿no? Sí, aunque muchos analistas, bueno, no sé si ya me meto con la parte Sí, de vamos a ver. Dora. Sí, vamos. arrancamos. Digo, muchos analistas no creían que esto iba a pasar. Bueno. Digo, que no creían que iba a haber efectivamente una intervención o como lo quieran llamar de lo que sucedió, ¿no? Por esto que siempre, bueno, dos cosas por un lado de Trump que se dicen, ¿no? Que es muy negociador, o sea, que golpea para negociar, y la otra que es impredecible. Claro. Y la parte que estamos viendo es esta, ¿no? En la que me parece que varios análisis sugerían o creían que esto no iba a pasar y pasó.
Sí. Digo, con un montón de interrogantes en el medio, porque, bueno, algunos creen que hubo una negociación, otros creen que hubo una traición, otros creen que no hubo nada de todo esto y que fue un ataque sorpresivo. Algo que no queda del todo claro, chicos, es, por ejemplo, la cantidad de muertos que hay. Sí, el New York Times dijo 40 Sí. y después 80. Sí, sí, y citaba fuentes venezolanas y a su vez el gobierno cubano que dice que más de 30 eran cubanos. Sí, 32. si no me Sí, equivoco. 32. Pero no está claro tampoco esa cifra, porque además parte de ellos serían civiles y parte de ellos soldados. Pero bueno, esto no queda del todo claro para entender efectivamente cómo fueron las situaciones en el momento en el que se lo llevan a Maduro y a Cilia Flores, que además no hay ninguna imagen de ese momento tampoco. Claro, sí, Que uno totalmente. dice, es raro, digo, están todos, está bien, te están atacando, qué sé yo, si sacás el celular para filmar. No, y si hay 200 imágenes, porque uno puede decir, bueno, no, porque, no sé, no se difundieron. No, desde que lo detuvieron, Sí. salvo el momento de la detención, después hay 200 imágenes con 200 vestimentas distintas de Maduro, Sí, con también, Maduro que generó saludando, todo, sí, que- diciendo diciendo Happy feliz New año. Year, Good Night. Sí, que de hecho algunos decían, bueno, no era que no hablaba inglés. Pero bueno, es particular, de mínima. Hay muchísimos ejes para analizar. Ahora vamos a empezar a adentrarnos acá con los chicos. Se va a sumar también Leandro Morgenfeld. Obviamente, cuando nos levantamos el sábado dijimos, cambió todo. Sí. Porque se rompieron las reglas, Sí. claramente. Se rompieron las reglas. Y después uno no puede dejar de señalar, por lo menos a mí me interpela desde este lugar, que es muy difícil dar una discusión sensata y una discusión equilibrada y racional, no irracional, irracional respecto de lo que está pasando, porque podés, por un lado, decir, che, claramente condeno al régimen de Maduro, claramente tenemos que hablar de la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela, de presos políticos, de la prohibición de partidos políticos, de una crisis social, económica, de que nunca aparecieron las actas después de las elecciones de 2024. Y eso no invalida el decir, che, hay un país irrumpiendo en otro, en la soberanía de otro y llevándose a la máxima autoridad. Después, insisto, una cosa no quita la otra. No es que por decir lo de Estados Unidos siento un precedente gravísimo, te pone del lado de Maduro. Tal Podés cual. no estar del lado de Maduro y empatizar con los reclamos del pueblo venezolano. ¿Quién puede mirar para otro lado respecto a la crisis migratoria, por ejemplo, que provocó? Digo, tenés 2000 cosas para decir. Ahora, no por decir, che, siento un precedente gravísimo, los Estados Unidos te pone del lado de Maduro, pero es increíble tener que Sí. aclarar esto en este punto. Es un nivel de... Polarización. sí, no sé, es tan simplón. Decir, no, si decís que Estados Unidos intervino militarmente y se llevó a un tipo, entonces es que estás a favor de ese tipo. No, pero para nada. Para nada, y lo hemos analizado y lo hemos dicho en su momento en las elecciones de 2024, no es que miramos para otro lado al respecto y que ahora nos acordamos, no, para nada. Y después empezó esas horas entre el anuncio, ¿sí?, de la intervención en Venezuela, de la detención de Maduro y demás, hasta que habló efectivamente Trump. Yo lo escuché a Milei. Y Milei decía, bueno, una intervención por la democracia y ahora se van a venir las elecciones. No, ni siquiera. Decía, ahora va a quedar Edmundo González Urrutia a cargo, que vos decís, bueno, Milei, Trump tienen muy buenas migas, qué sé yo. Este está manejando información. No, habló Trump Sí. y quienes decían, bueno, esto es en pos de la democracia, en pos de liberar Venezuela, en pos de sacar el régimen de Maduro y demás, quedaron un poco en offside, porque Sí. cuando habló Trump dijo 22 veces la palabra petróleo, 25, no sé, 26, sí. y nunca habló ni de elecciones, y no habló de Democracia. solo de una transición, y de hecho cuando habló por primera vez de un referente opositor, que fue el caso cuando le preguntan además por Corina Machado, Trump dice, es una genia, Divina, de divina, 1000 amores, divina, divina. me cae 100 puntos, pero no tiene legitimidad. Sí. Pero vos sí para decir quién Y puede o sí no habló ser. de Delcy Rodríguez. Sí. Y después empezaron especulaciones. Yo escuché especulaciones que decían, no,
Trump tuvo un fallido, se confundió los nombres. Sí, ¿Viste sí. que De hecho, estaba? yo lo vi varias veces para ver si A ver efectivamente si- estaba hablando de María Corina Machado Pues sí, o de bueno, Delcy Rodríguez. está grande, tal vez se equivocó y cuando No dijo sería la estamos primera hablando con vez, Delcy sí. Rodríguez quiso decir que estaban hablando con Corina. No, No. salió Mark Rubio después. Dijo, no, Sí. es Delcy Rodríguez. Y ahí No, le- y le- salió, perdón, Seba, ya Sí. te dejo, pero salió Marco Rubio en los últimos minutos de una entrevista y dijo directamente, las elecciones del 2024 son ilegítimas, dando a entender que por lo tanto tampoco era Edmundo González Urrutia legítimamente Claro. electo, valga la redundancia. Es decir, que suma más esa teoría que desconcertó bastante, ¿no? Porque uno a priori podía imaginar que este gobierno de transición tenía o incluía algo que ahora pide la Unión Europea, que incluya justamente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Y ahí, ¿cuál es la lectura que se hace? ¿Por qué Donald Trump hace un desaire a la oposición venezolana y por qué ratifica? Sí, a es Delcy? muy difícil saber. Algunos decían, se reían con lo del premio Nobel que se quedó enojado con María Corina Machado. Ellos plantean que, bueno, es una oposición que en este momento está en el exilio, ¿no? Porque Claro. Edmundo González Urrutia está en España. María Corina Machado, cuando fue a recibir el premio Nobel de la Paz en Noruega, no volvió a Venezuela. Capriles está en Venezuela. Capriles, Desde de hecho, los po- asumiendo hoy como diputado, porque Claro. a todo esto, chicos, hoy empezó la nueva sesión donde juran los legisladores del 2026 al 2031, Claro. que fueron electos no en la elección del 2024, sino en la elección del año pasado, en el 2025, donde la oposición más dura no participó. Capriles, por ejemplo, sí participó, pero es de mayoría, digamos, chavistas, o son muy pocos Claro. los legisladores que son de la oposición y no la oposición de Machado, sino otra oposición que generalmente, bueno, es más cercana, o que puede llegar a negociar, digamos, un poco con el oficialismo o al menos tener un diálogo. Yo creo que, bueno, no quiero caer en la frase esa, bueno, es muy complejo, pero es muy confuso. Por esto que vos decías, porque lo de Trump, y como todos, a ver, son dos carriles muy distintos, porque una, y lo sostengo, e incluso fui a cubrir la elección del 2024, claramente hubo un fraude en las elecciones del 2024. Digo, que es muy distinta a las elecciones que se habían sucedido anteriormente, en las cuales una puede decir, bueno, había inhabilitaciones políticas, había un montón de cuestiones que una puede decir, Persecución había una opositora. institucionalidad democrática muy, muy floja. A veces, además, la oposición decidía no participar directamente en ese contexto, Hacerlo vacío, pero sí. estaba, por ejemplo, el Centro Carter, que cuenta con prestigio, y decía, bueno, lo que se votó en las urnas, con todas estas limitaciones, Se esto es vio cierto, reflejado, claro, O sea, esto la es de así. 2000. Y en este caso, el Centro Carter, incluso la de Sí. 2024, dijo no. No, esto no, porque Exacto. además, chicos, nunca aparecieron las actas, digo, a los que, esto porque lo digo sobre todo porque muchos me corren, o siguen, bueno, no sé, crean lo que quieran creer, o sea, me parece que esto es lo que realmente sucedió. Después, si vos querés en un sistema como el cubano, o otro sistema que no sea la democracia occidental, está todo bien, pero Claro. lo que pasó el 2024 fue que nunca presentaron las actas y las actas que tenía la oposición ganaban mayoritariamente. Digo, eso fue muy distinto, incluso a la elección anterior y todo lo que pasó con Guaidó, que también ahí perdió, ganó la oposición, las legislativas, y lo que hizo el gobierno en ese momento fue crear una asamblea constituyente que no tenía como finalidad escribir una constitución. Digo, entonces, eso me parece que es, por un lado, lo que tiene que ver con esta situación. El tema es que ahí Pero acá es lo que vos decías, no habló de democracia. Claro, que la motivación no tiene que ver No, con No, con pero eso. igual por No. más que la motivación tenga que ver con que lo que Sí, dice tampoco. Estados Unidos es que Venezuela tiene una Sí. red de narcotráfico que incluye a políticos de primera línea Sí. y ni hablar de la justicia y la policía, y que esa droga se trafica por dentro de Estados Unidos y vía los mares, donde ya habíamos visto ataques a las distintas lanchas y demás, no significa que igual tenga la potestad de Estados Unidos Sí, e de incluso si irrumpir hubiese sido José por la parte democrática, Claro. digo, tampoco, Sí, sí. porque digo, es el propio país el que bien. lo tiene que resolver. Por eso para mí es verdad Sí. esto que decís, y sobre todo es clave, además de complejo, que es obvio, es confuso y me parece que también por eso encontramos opiniones como las de, no sé, Horacio Rodríguez Larreta o Le Pen en Francia, que también repudian. No vi lo que dijo Larreta. ¿Qué dijo? Básicamente que repudia la invasión Está bien. de Sí, Estados claro, Unidos. y Le Pen que también. Claro, o sea, Sí, sobre sí, todo que cuando hay que- la irrupción Larreta militar. hizo la gran Le Pen, digamos, era la Claro. Es misma medio línea. la línea de Le Pen. Que a su vez es más o menos también la línea de Lula. Y Bullrich. Claro. Digo, Sí, condenaron sí. lo que pasó, o sea, consideran que no fue electo Maduro en el 2024, pero eso no tiene que ver que justifiquen
piden una intervención. Sí, y que también es muy difícil pensar esto que pasó ahora con Trump irrumpiendo militarmente en Venezuela y llevándose preso a Maduro sin tener el contexto de los últimos 10 años o de 2013 para acá, de la muerte de Chávez, con todo lo que fue pasando en Venezuela, las distintas sanciones que se le aplicó desde la comunidad internacional y de alguna manera evidencia la crisis que hay en términos de derecho internacional cuando tenemos, por ejemplo, países donde se violan derechos humanos, la comunidad internacional tiene la obligación de hacer algo al respecto, pero sin violar la soberanía. Entonces, como que hay algunas líneas o vacíos legales que claramente la ultraderecha está utilizando para, bueno, irrumpir en territorio latinoamericano, quedarse con el petróleo. Y a la vez, digo, uno escucha a venezolanos contentos porque se va Maduro y uno puede no estar, por lo menos no empatizar con esas personas, ¿no? Digo, es realmente difícil de sentar una postura unilateral o de pretender que las instituciones en general encuentren una sola respuesta a esto. Bueno, pero ahí es donde vuelvo con esto de demos una discusión sensata, donde no es necesario tampoco tener una cosa unilateral, porque claramente tiene un montón de aristas, un montón de ejes, y no se puede dejar nada de lado a la hora del análisis. Hay muchos venezolanos que dicen, che, la comunidad internacional nos abandonó cuando nosotros ¿qué hicieron todo este tiempo? Hace muchos años venimos denunciando que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Hace muchos años, de 2019 por lo menos, que estamos diciendo que hay un gobierno que comete fraude en las elecciones, que hay restricción democrática. En 2024 quedó demostrado que, que el régimen no ganó las elecciones y que sigue gobernando, por lo tanto es una dictadura. Bueno, muchos venezolanos dicen, si la comunidad internacional no nos respaldó durante todos estos años y no nos escuchó nuestros reclamos, bueno, ahora la comunidad internacional viene a levantar la voz en pos de la soberanía de los estados. Bueno, a mí no me interesa tanto el derecho internacional en este contexto porque hace años que están violando mis derechos humanos y hoy por hoy lo que yo necesito es que Maduro se vaya de mi país. Esa es la postura de venezolanos que están desesperados. Y es como no había otra alternativa. Es entendible, más allá de que nosotros digamos, no, es gravísimo, sobre todo para la región, que Estados Unidos venga e imponga su autoridad a través de la fuerza. Y que toca de lleno. Y que tiene una motivación que no va por el lado de que haya elecciones dentro de poco. Porque yo obviamente que lo entiendo y creo que son los venezolanos y venezolanas quienes tienen que decidir su futuro en elecciones libres y transparentes. Ahora, no es lo que está en discusión, no es la motivación. Yo lo escucho a Trump y dice 25 veces la palabra petróleo, ninguna democracia, ni habla de un proceso electoral. Le preguntaron específicamente, cerrado ayer al secretario de Estado, a Marco Rubio, ¿va a haber elecciones? Hijo, es muy prematuro hablar de elecciones directamente. Bueno, bárbaro. Entonces, hacer lo que te cante, papito. No pasa nada. Milei dijo tiene que asumir González Urrutia. Que se ve que no llegó el mensaje a Washington porque descartaron la posibilidad. De hecho, ayer Marco Rubio dice el proceso electoral fue ilegítimo. Entonces, si el proceso electoral fue ilegítimo, dicen, no ganó Maduro, pero tampoco González Urrutia. Es particular. También eso. Y chicos, Delcy Rodríguez, ¿ustedes vieron cómo cambió el tono en ayer el comunicado? Anoche, claro. Un tono que dice cooperar con Estados Unidos. Llamó a cooperar. Una relación de equilibrio. Ya no habla de imperialismo, no habla de secuestro. Viene después también de la amenaza de Trump de decirle, bueno, estamos listos para un segundo ataque. Si no negociamos, va a ser peor que con Maduro. Incluso va a ser peor con Maduro. Hace un rato Donald Trump habló en el avión presidencial, dijo, tenemos para compartir, no sé si quieren que vayamos, compartimos, porque después lo vamos a analizar más con Leandro. Si les parece, escuchamos la amenaza de Donald Trump que mencionabas recién, después justamente de haberse llevado a Maduro y a Cilia Flores. Compartimos lo que decía. A ver. ¿Qué número? El 101, perdón, el 1, que iba a ir en el orden que estaba. No terminamos más. Si no se portan bien, haremos un segundo ataque, decía Donald Trump. De todas maneras, este audio continúa. Este diálogo continúa en realidad. Y Trump dice, pero creo que no va a ser necesario. Claro. Esta conversación ocurre prácticamente en paralelo al comunicado de Delcy Rodríguez, ya firmándolo como presidenta de Venezuela,
donde invita a la cooperación, la Sí. coordinación, el diálogo con los Estados Unidos, ¿sí? Es este comunicado que estamos viendo. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela. Cita a Maduro en una parte del comunicado, por ahí. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Sí, Si no me equivoco, no pide por la liberación de Maduro este comunicado, ¿o no? No pide por la liberación de Maduro. Por eso No. digo, todos notamos un cambio muy notable. brusco. Ahí Sí. dice, mira, el tercer párrafo me parece que es la clave, que dice: extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Esa es la respuesta que hace el gobierno venezolano cuando Trump dice, bueno, no creemos que sea necesaria una segunda operación militar, y al mismo tiempo diciéndole, queremos que pongan a disposición todos los recursos petroleros en Venezuela. Claro. Eso también habla del nivel de irracionalidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, Trump, por decir que hay una red de narcotráfico que vincula a la alta política en Venezuela y que esa droga se consume en Estados Unidos, puede disponer libremente y arbitrariamente del petróleo venezolano. Claro. Digo, y naturalmente que se haya reunido en las últimas horas el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, la declaración de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llegó recontra tarde a los acontecimientos para lo que había ocurrido y no significa nada, ¿no? Digo, me parece que eso también habla de la ruptura del orden mundial sobre el que vivimos este último tiempo. Me parece, porque nada de lo que pueda hacer la comunidad internacional en este momento va a modificar el curso de las decisiones de Trump. De hecho, ayer Trump prácticamente dio una lista de los que siguen, digamos. Pero increíble, le preguntaron, ¿suena disparatado hacer una operación Colombia? No, suena bien. Claro. Dijo, bueno, se refirió a Cuba también. Sí, dijo, está por caer. Cuba está al caer, está a punto de caer, y después Nicaragua. México, Groenlandia. Sí. Todo. Y después Amenazando lo loco. Y el argumento del narcotráfico que hace agua por todos lados respecto del propio Trump, que viene de indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, nunca me acuerdo el nombre, condenado a 45 años en Estados Unidos, condenado a 45 años por de traficar prisión. toneladas de droga. No, de coca. Creo que eran como 4 500 toneladas. No, bueno, una no. bestialidad, Ok, porque perdón, fue mala durante mía. muchos años. Entonces fue indultado ¿hace cuánto? Por Trump. Hace Sí, nada, sí, hace sí. semanas. Nada más. Les tiro una última... Una cosa para cerrar. perdón, Cuando Juan. a Trump le preguntan, che, pero decí que irrumpiste en la soberanía de un país, que entraste a su territorio y te llevaste de madrugada a su máxima autoridad, aún con todas las aclaraciones que hice respecto del régimen de Maduro anteriormente, por una causa por narcotráfico, entra en contradicción en cuanto a tu discurso en la lucha contra el narcotráfico, que hayas indultado a el expresidente de Honduras condenado a 45 años por narcotráfico en Estados Unidos. Pero es de él. Eso es lo que contesta Trump. Entonces ya no hay ni el más mínimo disimulo, digo, ya ni se caretea directamente esto. Sí, perdón, Leti, que te interrumpí antes. No, que como para contar, porque estoy ahí hablando con una colega venezolana, porque además recordemos que hace unos minutos Maduro se presentó en la audiencia en el tribunal en Nueva York, Isilia Flores, en Manhattan, en Nueva York. Y lo que me cuenta mi colega, un colega de Telemundo que estaba dentro, o sea, que estaba en la audiencia, dice que Maduro llegó con una sonrisa, les dijo Happy New Year, como lo hemos visto, ¿no? Feliz año 3 veces a todos. Que uno de los que estaba en la audiencia le gritó: vas a pagar por todo lo que has hecho a Venezuela. Que él le contestó: soy el presidente de Venezuela y por el nombre de Dios voy a quedar en libertad. Y que Cilia Flores, la esposa, pidió atención médica porque parece que tiene una costilla rota y tiene morado cerca de un ojo. Digo, situaciones que además repito, no conocimos cómo fueron los detalles de toda lo que pasó el sábado a la madrugada. Y en Nueva York, bueno, Maduro se declaró inocente. Sí, dijo que él fue secuestrado. No soy culpable, fui secuestrado y ya lo están trasladando a la cárcel. Sí. Y después a Donald Trump, por ejemplo, digo, para tratar de sintetizar respecto de qué estamos discutiendo. Porque mientras decimos, bueno, tiene que haber un proceso electoral en Venezuela, se tiene que convocar elecciones, son los venezolanos y venezolanas quienes tienen que definir su futuro. Donald Trump dice,
petróleo, 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 Sí. petróleo. Digo, porque hay muchos esfuerzos por... No, deberíamos haber tomado antes el control del petróleo. Por dice. buscarle una vuelta al análisis respecto de la intervención Sí, o de el Estados interés. Unidos en otro país, y directamente Trump se esfuerza una y otra vez Por dejarlo muy en claro. aclarar que es una cuestión económica, que es una cuestión que tiene que ver con el petróleo. Incluso cuando le preguntan por el narcotráfico y el indulto que le otorgó al expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos, vuelvo a decirlo, a 45 años por narcotraficante, dice, me chupan huevos uno de los míos ese. Sí. No me Claro. importa, juega para mí. O sea, no me interesa el narcotráfico, en definitiva. Y lo mismo sucede con la situación política en Venezuela. Le preguntan por un proceso electoral y dice, es muy prematuro para hablar de elecciones. Vamos a hablar con Delcy Rodríguez, pero Delcy Rodríguez es parte del régimen de Maduro. Sí. Entonces, ¿dónde quedamos? Sí. Lo que importa es el petróleo y la apertura de Estados Unidos al acceso a ese petróleo. Y después le preguntan por la situación de los presos políticos y dicen, no llegamos a eso. Claro. Estamos hablando del petróleo Es primero. que eso, hay distintas instancias. El planteo de Trump y de Estados Unidos hoy es que esta transición incluye primero, en primer lugar, la recuperación de los recursos petroleros que, según Estados Unidos y según Trump, fueron robados. Fueron robados o por la nacionalización del 76 Claro. en Venezuela o después por la Porque ellos renegociación dicen, de los bueno, contratos. las empresas estadounidenses fueron las que pusieron en la industria petrolera de Venezuela, o sea, pusieron Exacto. la guita, casi, bueno, nos pertenece por eso. Sí, Exxon se fue de Venezuela, ConocoPhillips se fue de Venezuela y Chevron, que es la única empresa hoy petrolera Había entrado hace estadounidense poco. que está, no, sigue estando y en su momento cuando renegoció los contratos con Chávez se quedó con una parte minoritaria de la empresa, o sea, PDVSA y el Estado venezolano entraron Pero ahí. con Biden habían hecho algún tipo de Hubo acuerdos, acuerdo. sí, Sí. hubo acuerdos y desacuerdos, pero bueno, finalmente lo que hoy el Sí, gobierno pero de Estados se dio Unidos está diciendo es, nosotros queremos recuperar esos Sí. recursos que fueron robados por parte del Estado venezolano y del chavismo. Entonces, en primer lugar, la transición para Estados Unidos empieza con recuperar esos recursos, Sí. después con la transición política, democrática, que eso se tienen que ocupar los venezolanos. Y por último, la Y legal por jurídica. último, bueno, todo el tema de los presos políticos. Sí, y de hecho, perdón, la flexibilización durante el gobierno de Biden fue justo después de la guerra con Ucrania. Claro. Recuerden que estábamos con todo el tema de qué pasa Claro. con el gas y el petróleo. Claro. En ese contexto. Sí. No, yo lo que iba a decir es que además hay como una doble reacción del propio país, ¿no? Del propio Estados Unidos ante la acción de Trump. Porque por un lado tenés que Trump violó las propias leyes americanas, estadounidenses, del Congreso. De hecho, hay senadores y diputados republicanos que dijeron, che, vos le tendrías que haber preguntado al Congreso si ibas a invadir otro país y más si ibas a extraditar a un presidente para juzgarlo Sí. en Sí, nuestra que te lo ibas a tierra. llevar. Claro, o sea, de mínima ya tiene una interna grande con los republicanos. Pero por otro lado, vos mirás cómo reaccionó la economía yankee y lo que ves es que en Wall Street, bueno, se dispararon las acciones de las petroleras norteamericanas porque están totalmente, Sí. digo, con la boca que se les hace agua, ¿no? De lo que son estas nuevas iniciativas de Trump, que, insisto, digo, no solamente viola el derecho internacional, sino también el propio derecho estadounidense. Sí, totalmente. De hecho, esto me recuerda cuando hablamos de la guerra, decimos, bueno, aunque parezca loco dentro de la guerra, hay ciertas normas que se deben cumplir y si no puede ser considerado un crimen de guerra. En el caso de Estados Unidos también, porque las intervenciones se hacen con el aval del Congreso. Claro. Que eso por ahí después lo vamos a hablar con Lean, que se especializa Sí. en Estados Unidos, pero justamente si eso le puede ocasionar algún dolor de cabeza, justamente que se avance en ese sentido, porque como decía José, también republicanos que se ¿Y la oponen sociedad a- estadounidense está de acuerdo? O sea, ¿ve con buenos ojos las No. operaciones militares en América Latina? ¿No le interesa? No sé exactamente con respecto a Latinoamérica, pero recordemos que Trump asume y gran parte de su campaña fue decir no vamos a seguir poniendo plata y financiando guerras en países, Claro. sobre todo en relación a Medio Oriente, que ni siquiera sabemos dónde quedan. Digo, eso Claro. fue un poco, de hecho era lo que se esperaba, o a veces cuando hablaban de Trump decían, bueno, pero es más pacifista Arregla, claro, se va a dedicar Claro. a los problemas Al mercado internos. interno, al porque mercado va laboral. a terminar la guerra en Ucrania en 24 Que era horas. su- era- Era era su el- era eje de gobierno. el eje Sí, de su sí, discurso sí. de campaña, ¿eh? ¿Por qué estamos en el exterior y demás? Sí. Despilfarrando dinero, decía él, respecto Claro. a Ucrania y demás. Cuando los americanos tenemos un montón de problemas, el American First, ¿no? Sí. Y Bernie Sanders lo corre con eso. Sí. Ayer le dice, che, pero pará, tenés este problema, este otro, la familia estadounidense cada vez con problemas desde lo económico más acuciantes y demás, y resulta que estás viendo por dónde seguís respecto de las intervenciones, cómo es la cosa. Bueno, vamos a hacer un parate acá
Y lo vamos a sumar a Leandro Morgenfeld, que vino hace poco, de hecho, a Crónica Sí, Anunciada, hace muy poquito. por este mismo tema. Así que lo vamos a sumar y seguimos con el análisis. Le dan like al vivo, por favor. Dale. Que siendo 5 de enero, estamos acá al aire haciendo un... No, mentira, era otro trabajo, claro. Bueno, 1140 66 000 hasta las 16 hay Crónica Anunciada. Quédense ahí que en un minutito lo sumamos a Leandro y seguimos con el análisis de lo que dejó el fin de semana y particularmente de la intervención estadounidense en Venezuela. Futurock llegó hasta acá gracias a vos. Te necesitamos para seguir creciendo. Futurock.fm/comunidad.